Pero ella. Que se rompió. Acabó la verdad. ¿No me escucha? No oigo al hermano Jorge Mateo. Parece que está malo su audio. Sí, Jorge, se escuchó. Amén. Ah, ya terminó. Amén. Dios le bendiga de manera especial una vez más a todos los que entraron ya un poco tarde, pero Dios le bendiga. Ya dimos los anuncios, ya sabemos quiénes son de los Lakers, quiénes son que ahora son de cada equipo que está ganando ahora. Yo sigo siendo de los barrios, no importa que estén en el sótano, no importa dónde estén. Yo soy de los barrios como quieran. En su casa están sentados, en su casa. Sentado en su casa, y no en su cancha, no en su cancha, en su casa viendo el juego. En su casa sentado. Pero nada, aceptamos el bullying, lo aceptamos. Y no por el coronavirus. Están en casa. Bien, así es que alguien que sea en conforme, miren hermanos, no se engañen conmigo, que cuando yo cuelgo el video, yo vigilo, yo sé cuántos somos aquí, y yo sé cuántos han entrado y cuántos no. Así es que no, acuérdense, hermanos, que el trato de esta materia es que si usted no puede entrar, y yo decía desde el principio, no poder entrar es como cuando el Señor dijo, si alguno pecare, o sea que tiene que ser la excepción que no entremos. Por ejemplo, una hermana hoy me escribió muy temprano y hasta video me mandó que su casa, por culpa del agua, se le está entrando agua y todavía ahorita estaba sacando agua. Entonces, eso es real, ¿verdad? Otros a veces por alguna materia en la universidad. Ese fue el trato. Ahora, la otra parte del trato es que si usted no puede ver la clase aquí online, si lo ve en el video, tiene que mandarme a mi correo personal, mandarme por lo menos una inferencia, algo de lo aprendido, escribirme algo, puntualizar de lo aprendido. Eso me permite a mí entender que usted disfrutó de todo el contenido y que algo le quedó. Amén. Así es que es bueno que tomemos esto de práctica para materias futuras, porque tal vez yo lo llevo un poquito suave, pero habrán maestros que serán un poquito más categóricos que yo. Amén. Yo no soy el único maestro, habrán otros maestros, así que ya ustedes saben. ¿Alguien quiere compartir con nosotros algo de lo que vio, de lo que leímos? A ver. ¿Y ustedes por ahí? ¿Alguien quiere compartir de lo de la semana pasada? ¿Nadie? Están buscando el material. Sí, pastor. Amén, amén. Amén. Yo siempre dejo que alguien más hable, pero veo que no hablan. Son muy tímidos. Amén, así es. Yo estuve viendo el video real, el que usted vio por YouTube. Y realmente, a pesar de lo que dijo acerca del Espíritu Santo, vi que recalcó mucho en cuanto a años pasados, a la mala forma de saber, porque decíamos que conocíamos al Espíritu Santo, pero con nuestras acciones, con nuestro desorden, pues estábamos lejos de eso. Entonces, y me identifiqué con usted porque yo viví parte de ese desorden en las iglesias.
saltaban muchos hablando en lengua por allá, o sea, eso parecía un manicomio. Entonces, como usted dijo, Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo Dios va a habitar o habitaba en ese entonces, en ese desorden? Entonces, creo que eso era más emocionalismo en cuanto a eso, porque había un desorden muy grande en cuanto a eso. Pero ya cuando empezamos a conocer al Espíritu Santo, su intimidad, entonces ya comenzamos a tener una vida ordenada, porque Él mismo nos ordena, nos dice lo que tenemos que hacer. Si dejamos que Él dirija la iglesia, pues las cosas van a ser diferentes. Entonces vi que recalcó mucho esa partecita ahí y me identifiqué con esa parte ahí, porque también crecí en una iglesia pentecostal, entre comillas, y viví parte de eso. Ok, exactamente. Como nosotros, y usted a lo mejor igual que yo, vivió en ese tiempo, y en ese tiempo en el que a veces no se sabía si era el espíritu o era la carne, si era el hombre o quién era. Eso pasaba mucho, todavía pasa en algunas iglesias, pero gracias a Dios que vamos creando conciencia. Y repito, somos de los que creemos en el Espíritu Santo, creemos en la manifestación, pero hasta dónde realmente es Él y hasta dónde es el hombre quien está hablando. Amén. Así Gracias. es. Gracias, pastor. ¿Alguien Amén. más? Amén. Yo, usted estaba hablando de lo que son los atributos del Espíritu Santo. También estaba explicando lo que es paraclito o paracletos, que significa consejero, consolador o defensor, y que es uno llamado al lado del otro para defender, que su función es apoyar o asesorar a quien lo necesita. Y una de las características que usted estaba diciendo era que es inteligente y que tiene voluntad, y que cuando usted también aclaraba que cuando usted habla de características personales no es humano, o sea que es una persona porque tiene cualidades de una persona. Amén. Ya. Amén. Bien, ¿alguien más? Yo puse una tarea también, dije que la tarea estaba en las últimas 3 diapositivas. Si podíamos comentar un ejemplo de Romanos. Romanos, ¿se acuerdan? Cuando habla de a qué se refiere, cuando el apóstol está hablando de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cuando habla también de los dones espirituales, ¿quién es que lo da, la diferencia? ¿Alguien puede hablar algo sobre eso? Amén. Amén, amén. Amén. Ah, pues, dele, Katy. Amén. Le doy el Amén. le doy el paso. Amén, gracias. Te dejo una tarea. Los dones del Espíritu, quien lo da es el Espíritu Santo de Dios, pero Él lo da como Él quiere. Amén. Y son para edificación de la iglesia. Entonces, ahí Pablo le estaba diciendo a los romanos, le estaba dando una serie de instrucciones de cómo se debíamos presentar nuestro cuerpo en ofrenda agradable al Señor. También ahí Pablo habla representando, usando una figura literaria del cuerpo, porque nosotros en Cristo somos un cuerpo. Habla ahí también de los dones, cada tipo de dones y cuál es la función de cada don en la persona, y que somos un cuerpo y que tenemos que buscar el bien de todos y usarlo todo en equipo para edificación de todo y edificación de la iglesia, porque todos formamos un solo cuerpo. También vemos que se relaciona con la iglesia de Corintios, con lo que Pablo le escribió
a la iglesia de Corintios, porque como decía el pastor José Luis, y explicaba a usted, todo tiene que ir en orden. Y Pablo se tuvo que levantar porque la iglesia de Corintios se había convertido en un desorden porque hablaban todos simultáneamente en lengua, no había un intérprete. Amén. ¿Están escuchando? Amén. No había un intérprete. Entonces, ahí vemos cómo a través de Dios usar a Pablo en esa forma, se pudo traer el orden, porque verdaderamente nuestro Dios es un Dios de orden y todo tiene que ir de acuerdo y cada cual usarlo como Dios nos da que lo usemos cada uno de nosotros. Y también habló de Primera de Corintios, el capítulo 13, del amor. En este capítulo, Pablo pone el amor por encima de todos los dones. O sea que todo tiene que ser con amor, porque la profecía sin amor de nada sirve. Un llamado importante que debemos de hacerle al presidente Luis Abinader es que no desligue tanto. Y que se entró un político aquí. Se entró un político aquí. ¡Ay, mi madre! Entonces ahí también, Pablo, vemos también, yo estoy haciendo un pequeño resumen, pastores. Pablo también, vemos aquí y nos da mucho que pensar, porque Pablo dedica un capítulo entero a cómo deben usarse los dones. Entonces debemos estudiar más a fondo, porque Dios quiere que nosotros aprendamos cada día más y ver cuándo es el don de sabiduría, cuándo son los dones de sanidad, cuándo es el don de profecía, aprender a identificar cada don. Para que la iglesia sea edificada y también nosotros seamos edificados. También todo debe ser ordenado porque cuando uno habla en lengua, uno solo, es edificado uno, pero cuando es en público, cuando es en la iglesia, tiene que haber un intérprete y tiene que ser en orden. Le doy paso a Giancarlo ahora. Ahí di la parte que yo quería dar. Le doy paso a Giancarlo ahora. Ya se fue político. Amén. ¿Me escuchan ahí? Amén. Amén, te escuchamos. Una de las tareas que usted dejó sobre la doctrina del Espíritu Santo de Romanos 12, hay una parte que dice que a qué se refieren cada versículo. Un ejemplo, Romanos 12, verso 1 al 2, hay que hacer una pregunta que dice que a qué se refiere el renovamiento, la renovación de su mente. Cuando leí este texto, yo entiendo que esto se debe a un proceso de santificación, donde damos entrada a la palabra de Dios, a nuestras vidas y dejarnos transformar por la misma. Eso fue lo que pude entender en esa parte. La otra pregunta dice, ¿de dónde son los dones? ¿O de dónde vienen? Bueno, ahí yo puse, vienen del Espíritu Santo, ya que Él es quien se encarga de repartirlo conforme a nuestra fe y nuestra capacidad en Dios. La otra pregunta dice, ¿son todos los dones el mismo? Yo puse ahí, no, ya que cada uno
cumple una función distinta. Aunque seamos un solo cuerpo, esto hace que la obra de Dios sea llevada a la perfección. Entonces, profesor, pastor, no, la segunda tarea, ahí tuvo una pequeña confusión, no la hice, pero hice la tercera. Entonces, la última pregunta de la tarea número 1 dice, ¿cuál es el propósito de los dones? Según lo que leí en este texto, pensaba en Jesús y cómo él caminó en este mundo. Creo que los dones y el propósito es lo mismo, es para reflejar a Jesús y y parecernos cada día más a él. Entonces, la última tarea dice, hágase una exégesis de estos textos. Mientras estuve leyendo, pude sacar del verso del capítulo 12, versículo 7-11, yo pude sacar ahí la manifestación del Espíritu a través de nuestras vidas. En la pregunta número 2, que dice capítulo 12, versos 12-26, yo puse ahí la unidad del cuerpo. Y en el capítulo 13 del libro de Corintios, dice, yo puse ahí, mientras leí este texto, la preocupación por el bienestar de otra persona. En el capítulo 14, del verso 18 al 25, yo puse ahí, pude ver y captar el conocimiento de las cosas. Y la última pregunta que dice, del 14, verso 26 al 40, yo puse ahí la corrección. Amén. Amén. Pues como le expliqué, la segunda tarea no la entendí mucho ahí, tenía una pequeña confusión, entonces además pude hacer la 1 y la 3 para ver cómo ahora capto la número 2. Eso era todo. Muy bien. ¿Se frizó, fue? Creo que se frizó, sí. No está ahí. ¿Alguien más tiene algo que conversar? Yo la hice, pero si alguien puede hablar, me doy la parte. Diga. Yo la hice toda, pero si alguien quiere hablar, le doy la parte. Yo la hice toda también. Bien. Pero hay que dar oportunidad a otro. Sobre la tarea. Sí, si quiere podemos Bien. hablar de las ¿Alguien más? exégesis. Sí. Por ejemplo, hábleme. la parte del bien de los demás, del verso 12, del verso del 7 al 11, le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. El propósito de la manifestación del Espíritu es bienestar a la familia de la iglesia completa, no solo a individuos en particular.
es dada la manifestación del Espíritu y el Espíritu Santo está siempre presente en y entre los cristianos. Eso dijo Jesús, del Espíritu Santo, que es con vosotros para siempre. Eso también está en una parte haciendo correlación con Juan 14:16. Sin embargo, algunas veces la presencia del Espíritu Santo es más evidente que en otras ocasiones. Hay veces que cuando Él podría escoger manifestarse, esto es hacer evidente de manera visible su presencia. No obstante, no deberíamos pensar que el Espíritu Santo está más presente cuando Él es manifestado a través de los dones. El Espíritu Santo siempre está presente con los creyentes, pero a veces Él es más evidente por medio de las manifestaciones del Espíritu. Esa es una parte de desarrollo de las exégesis. ¿Sí? ¿Alguien más? Amén, amén. ¿Me escuchan? Sí, Jorge, sí. Sí. Ok. Disculpe, ahorita el pastor me mandó al principio porque tenía problemas con el audio. Bueno, para ya de manera aportar algo en cuanto a la primera tarea que se dio, ¿a qué se refiere renovación de su mente? Lo que puedo entender acá es que debemos dejar de pensar, ¿verdad?, como piensa el mundo, y alinearnos a la voluntad de Dios para nosotros poder ser transformados en Él y poder ver, ¿verdad?, su voluntad obrando en nuestras vidas. Y eso me llevó, cuando la palabra nos dice en Mateo capítulo 22, verso 37, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también dice con toda nuestra mente. Si tenemos una mente actuando conforme a la humanidad, conforme a la carne, no vamos a poder amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces tenemos que entrarnos en lo que son los alineamientos del Señor, a los alineamientos de Dios, para que nuestra mente sea transformada y poder amar a Dios, no solamente con nuestro corazón ni con nuestra alma, sino también con nuestra mente. O sea, tenemos que ser renovados completos en Dios para poder ver la voluntad de Dios obrando en nuestra vida. También pude aprender con esto que nuestra mente es la que dicta las acciones que nosotros hacemos. Entonces, si nuestra mente es renovada en el Señor, vamos a tener una mente que va a dictar las acciones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre ni a la voluntad humana. Entonces, por eso tenemos nosotros que, y el apóstol Pablo aquí nos recomienda, que busquemos la manera de renovarnos en nuestra mente y que dejemos entrar en nuestras vidas la voluntad del Señor. En cuanto a los dones, ya muchos estuvieron puntualizando eso ahorita. Sabemos que los dones vienen de parte del Espíritu Santo de Dios, que son diversos dones, así como el cuerpo tiene diferentes miembros, y también el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones a los cuales Él reparte según Él crea conveniente a cada miembro. Y creo que el propósito de los dones es para la unidad de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, que en eso nos envía Efesios capítulo 4, del verso 8 al 13, cuando nos dice la palabra que era uno de Dios, ¿verdad?, dones de profecía, de maestro, de evangelista, todo para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es el Hijo de Dios. En cuanto a eso, era mi parte. Pastor, ¿Sí? yo tengo la renovación de la mente. ¿Lo puedo decir o ya tú vas a comenzar la otra clase? Si es breve, dígalo, no hay problema. Sí. La mente recibe renovación por medio del espíritu. Y si la parte emocional o el alma reciben esta renovación, entonces comienza en el alma el proceso de transformación.
La mente necesita renovación, como está escrito en Efesios capítulo 4, verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo dejo hasta ahí, pero eso es lo que yo entendí de la renovación de la mente, que viene a través del espíritu. Gracias. Gracias, hermano. Antes de entrar en el tema, quiero hacer una aclaración que yo creo que es pertinente y es bueno, porque he oído a varias personas diciendo la misma parte. Escuchen, esto es un intervalo, y vamos a abrir paréntesis antes de entrar en la doctrina de la humanidad. Es bueno que entendamos que hay versos y hay versículos. Versos y versículos, y no es lo mismo, son diferentes. ¿Cuáles son los versos? Aquellas personas que han estudiado, que le han dado la parte de poesía, ¿verdad? Y esas cosas, saben que los versos tienen medida, tienen métrica, ¿verdad? Tienen una diferencia bien fuerte a lo que es un versículo. Entonces, ¿dónde hay versos? Los versos están en las canciones, en los poemas, están en esos libros poéticos y en las canciones, como por ejemplo, podemos encontrar versos en Cantar de los Cantares, en los Salmos, totalmente todos los Salmos están escritos en versos porque son canciones. También en los Proverbios podemos encontrar versos, pero también hay otros libros donde hay cánticos y esos cánticos son versos. Pero si no es un cántico, si no es una poesía, no hay verso ahí, hermano. Son versículos. Entonces, es bueno en las cartas, en su mayoría lo que hay son versículos. En los libros históricos, en la mayoría lo que hay son versículos. A menos que encontremos una canción de alguien que entonara una alabanza a Dios, entonces en esa alabanza hay versos, porque tienen medida, ¿verdad? Hay una métrica allí, tiene rima y todo eso. Entonces, hay una diferencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que escuchamos a grandes maestros, a grandes predicadores, y ya eso se ha vuelto algo normal, que la gente diga verso a los versículos. Entonces, no. Hay una diferencia entre verso y versículo. Igual que le decía que hay una diferencia entre cartas y los libros, que las cartas son femeninas y los libros son masculinos. Son cosas que debemos ir aprendiendo en el camino para que, ¿verdad?, lo vayamos implementando poco a poco. Amén. Así que ya ustedes saben que hay versos y hay versículos, y la mayoría de los que mencionamos como verso son versículos. Bien, ya saben, eso fue abriendo paréntesis, cierro paréntesis ahora. Entramos en la doctrina cristiana, o la quinta doctrina, que es la doctrina de la humanidad. Ya hablamos de la doctrina del Padre, hablamos de la doctrina del Hijo, de la doctrina del Espíritu Santo y de la doctrina de la Trinidad. Entonces ahora vamos a ir a la doctrina de la humanidad. Y la pregunta que tenemos que hacer es, y esa es la pregunta del millón, hermano, y aunque pensemos que no nos la hemos hecho, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y cuando a alguien le preguntan, ¿quién tú eres?, regularmente damos una mala respuesta. Yo soy licenciado, yo soy estudiante de que yo qué cosa. No, yo soy Enélcido Méndez. Yo soy Enélcido Méndez. Ahora, ¿qué yo soy? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy alguien creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces hay una diferencia entre quién soy y entre qué soy. Amén. Entonces, ¿cuál es el origen de los seres humanos? ¿Cuál es el origen de nosotros, los seres humanos? Y hay una escritura importante en cuanto a esto. ¿De dónde venimos? Es la pregunta. ¿De dónde venimos? Y esta es una pregunta que muchos han querido contestar y muchos han fallado. Pero la respuesta la tenemos en la Biblia. Darwin dijo que venimos del mono, ¿verdad?
que venimos del mono y que somos la evolución del mono. Otros dicen que nacimos simplemente de la materia, que hubo una explosión y que la materia fue formando animales, formando esto, lo otro, y que nosotros también somos formados desde ahí. Ahora, en Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, nos dice realmente de dónde venimos. O sea, ¿en qué creemos nosotros? Nosotros somos de los que creemos que Dios creó todas las cosas en su orden y que dentro de todo lo que creó, Él creó también al ser humano. Porque dice la Biblia en Génesis 1, 26 y 27, y dijo Dios, hagamos al ser humano. Esta es la nueva versión internacional, y esa es la versión que más se acerca, hermano. Hagamos al ser humano, porque la palabra hombre también es humano. Hagamos al ser humano, porque esto no solamente encierra a Adán, esto encierra también a Eva, porque Eva también fue hecha por Dios. O sea, Adán no parió a Eva, Adán no dio a luz a Eva, fue Dios. Si vemos bien el texto, dice la Biblia que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y él de una costilla, Dios de la costilla de Adán, formó a Eva. Fue él. Entonces, él dice, hagamos al ser humano. Tanto Adán como Eva son hechos a imagen y semejanza de Dios. Él dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y dice el 27, y creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, y aquí encierra esas dos partes. Al humano, al ser humano, lo creó Dios, hombre y mujer. Nótese eso. Y esta versión a mí me encanta por eso, por cómo hace esa diferencia, cómo hace alusión a lo que Dios hizo. Primero dice que Dios hizo al ser humano, y a ese ser humano, aclarando, no lo hizo de un animal, no lo hizo por una explosión, no lo hizo por un accidente. Dios lo pensó, lo analizó y dijo, esto lo vamos a hacer de una manera distinta, porque, y dijo Dios, produzcanse, sea la luz, sea esto, pero aquí dijo, vamos a detenernos, y dijo, hagamos. Vamos a hacer un trabajo juntos, ¿verdad? Génesis 5:1 al 25 habla de algo que sucedió, ¿verdad? Y aquí habla sobre la lista de los descendientes de Adán, que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. ¿Cómo los llamó? Seres humanos. No dijo, y de la mona saldrá el hombre y la mujer. No. Dios los creó seres humanos. No venimos del mono, no venimos de un accidente, venimos por la mente pensada, analizada de Dios, y somos hechos a imagen y semejanza de Él. Génesis 9:6 nos dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Hablando Dios, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado como a imagen de Dios mismo. Santiago, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 9, lo dice de esta manera: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas. ¿Y quiénes son estas personas a las que yo maldigo con mi lengua? ¿Y quiénes son estas personas de las que yo hablo mal? ¿Y quiénes son estas personas a las que yo no aguanto ni soporto? ¿Y quiénes son estas personas a las que yo no puedo ni ver porque me dañaron el día? Dice Santiago
y dice Moisés en el libro de Génesis, dicen que esas personas son creadas a imagen y semejanza de Dios. Sí. Pero somos tan rápidos de hablar mal de alguien, de difamar, de dañar el testimonio, de dañar la imagen y de decir que no lo aguanto, que no lo soporto, que no lo puedo ni ver, que le tengo odio, que me dan ganas de entrarle, como decimos los dominicanos, de entrarle, ¿verdad? Y no recordamos que esa persona es hecha o creada a imagen y semejanza de Dios. No hemos entendido esto, hermano. Muchos de nosotros, aún siendo cristianos, no hemos entendido que mi prójimo, mi vecino, mi vecina, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, cualquier gente, me haya hecho bien o me haya hecho mal, es creado a imagen y semejanza de Dios igual que yo. Que ese vecino, esa vecina que me tira la basura en el frente, que barre su frente y termina en el mío, pero no recoge la basura, ese vecino o esa vecina es hecha a imagen y semejanza de Dios. Por eso yo debo cuidar, proteger, librar la vida de mi prójimo, porque es hecho a imagen y semejanza. Fuimos creados. Una de las respuestas es, ¿qué somos? Somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios. Los humanos no tienen existencia independiente. Yo no existo de manera independiente de la voluntad de Dios. Yo existo porque a Dios le ha placido. Yo existo porque estuve en la mente de Dios. O sea, yo no nací porque sí. Yo no nací porque a mi mamá y mi papá tuvieron relaciones sexuales. No, yo nací porque estaba en el pensamiento y en la mente de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Yo no soy un accidente. Yo soy la voluntad perfecta de Dios. El salmista lo diría de esta manera: mi embrión vieron tus ojos, y allí en el vientre de mi madre tú formaste todas las cosas. Tú formaste mis manos, tú formaste mis pies, tú pusiste cabello, tú pusiste una nariz en su lugar, tú pusiste, usted dirá, pastor, y entonces fulanito que nació sin dedos, Perecejito que nació sin una mano, Sutanejo que nació sin una oreja, Mengano que nació ciego. Entonces Dios no estaba en el cuidado. Yo no sé cuál era el plan de Dios, yo no sé qué quería Dios, pero yo sí sé que así Dios le hizo. Y yo sé que Él tiene planes con esto. ¿Cómo lo puedo demostrar? Dice la Biblia que Jesús estaba en un lugar y encontró un ciego. Y este ciego, dice la palabra, que Jesús le dio bueno, antes le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? ¿Por qué causa está este hombre ciego? Acuérdense que en la antigüedad, cuando alguien tenía una enfermedad o le ocurría algo malo o todos los pailitos le caían encima, la gente pensaba que era porque había pecado, que era por pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o pecaron sus padres para que él naciera ciego? ¿Quién pecó? Y que la respuesta de Jesús fue sorprendente. Ni pecó él, ni pecaron sus padres. Él nació así para Dios glorificarse. Para Dios glorificarse. O sea, eso es así. A mi esposa, ella, cuando su madre se embarazó, su madre no sabía que estaba embarazada de mi esposa. Y ella empezó a tomarse una botella para limpiarse la barriga, porque ya tenía como 10 hijos y ya en una edad avanzada, ella entendía que no podía tener hijos, que no había forma, que ya no había tiempo para eso. Pero ya tenía el tanque lleno. Mi esposa estaba ahí. Bueno, mi esposa no, la niña estaba ahí. No era mi esposa todavía. Y esta botella que la doña se tomó causó dificultad en algunos dedos de mi esposa de una mano, que tiene los ojitos en algunos lugares, y no tiene ninguno de los dedos de los pies. Solamente tiene como pequeñitas cosas ahí en donde deben ir los dedos, como bolitas, exactamente bolitas. Y yo me sorprendí porque cuando éramos novios, mi esposa un día me dice, estábamos en un campamento, y ella me dice, quiero que tú veas algo antes de que la relación vaya más allá. Teníamos mucho más de 5 meses y créanme, yo estaba tan aficiado que estaba ciego. Yo era un novio, literalmente novio. Yo no vi
que habían algunos dedos de la mano que tenían dificultad. Ella me dijo, ¿tú no has visto bien mis manos? No, pues yo veo la cara, los ojos, yo veo la bemba, yo veo cosas así, es lo que yo puedo, eso es lo que yo veo. Ella me dijo, pues mira, y me enseñó las manos, y ahí fue que yo descubrí, ¿verdad?, lo que le pasaba. Y entonces ella me dijo, yo le dije, no, eso no hay problema, eso no hay problema, no me aficiado. Y ella me dijo, pues espera ahora, y se quitó los zapatos y sorpresa, o sea, no habían dedos, lo que habían eran como bolitas. Y entonces ella me dijo, quiero que veas esto y que tú entiendas y que tú sepas que así soy. Eso a mí no me da vergüenza, eso a mí no me apena, eso a mí no me es ninguna dificultad. Yo crecí así y yo me siento conforme con lo que Dios ha hecho. Porque a Dios le plació que fuera eso y nada más. Y me permitió la vida, me permitió nacer, me permitió crecer en el vientre de mi madre. Y cuando ella se dio cuenta de esto, ella sentía pena, sentía lástima y sentía culpa. Y yo tuve que trabajar para que mi madre no sintiera culpa. Y no hay problema. Si tú te sientes bien así, yo también. Y tenemos ya, 15 años de casado, vamos a tener 16 ahora en diciembre, y duramos 5 años de noviazgo. Y nosotros vamos, un ejemplo, a la playa o vamos a la piscina y sin ningún problema, ella se quita sus zapatos y ella anda como si nada. Y a mí no me importa, a mí eso no es problema, porque yo no veo lo que pasa en ella. Yo veo a un Dios que le preservó la vida. Y cada uno de esos deditos, cada una de esas bolitas están anunciando que Dios la cuidó, que Dios la protegió y que Dios la libró de la muerte o de otras cosas. Entonces, y no estoy hablando de manera, el positivismo, ver el vaso medio lleno y no medio vacío, no. Es entender la soberanía de Dios y que somos parte de un creador inteligente y con una voluntad y un plan. Dios tiene un plan con todas las cosas. Cuando mis niños, y óyame, esto permitió que mi esposa durante su embarazo, sus 2 embarazos, fuera muy cuidadosa. Y tuvimos que pagar varias sonografías de todas las maneras, 3D. Fuimos varias veces a hacer tridimensional, solamente para buscar en los deditos a los niños, en los pies, las orejitas, a ver si era algo. Oye, me decía, mi amor, pero no hay problema. O sea, pero ella estaba muy cuidadosa y todavía es cuidadosa de nuestros hijos. O sea, hay cosas que parecen como que son el olvido de Dios o que Dios no estuvo ahí. No, somos parte de un creador inteligente con voluntad y plan. Somos separados para Dios desde el vientre, Se lo dice alguien que por muchos años no entendió el plan y el propósito de Dios. Yo era de las personas, no sé si habrá alguien más, pero yo era de los que se quejaban de la familia en la cual nací. Yo era de los que cuestionaba a Dios cuando era muy niño, cuestionaba a Dios por la familia en la que yo me crié. Porque yo vengo de padres alcohólicos, yo vengo de un hogar en el que mi mamá era la otra de mi papá. Yo vengo de un hogar en el que yo era solo prácticamente, en el que había muchos problemas, muchos golpes, muchas maldiciones, en el que no había paz ni tranquilidad. Y en ese momento, y aparte de eso, nací negro. Óigame, nacer de este hogar y aparte de eso, negro, eso era lo último que podía pasar. Y yo cuestionaba a Dios, ¿por qué me permitiste nacer de estos 2 borrachones? ¿Por qué me permitiste nacer en esta familia? Una familia extremadamente pobre. A lo mejor algún día el pastor José Luis me invite a la congregación y yo pueda dar mi testimonio. Yo cuestionaba a Dios, ¿por qué Dios en esta familia? ¿Por qué con estos borrachones? ¿Por qué tan pobre? ¿Por qué en tanta miseria? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aparte negro. Porque cuando yo nací, yo nací en el 76, pero en esa época, en los 80, en una gran parte de los 90, ser negro era un pecado. Ser negro era un problema. A mí me decían color de boteguadia, a mí me decían nube negra, a mí me decían nuberrón, fosforito, a mí me decían, todos los nombres raros, negro de la joya, brinca para arriba y larga cebolla, todos los nombres raros. Ahora, todo eso, mira el plan de Dios, que fuimos separados por Dios. Dios, de esa familia tan problemática, de 2 borrachones, Dios me permitió conocerle.
Y entonces del hijo de dos borrachones, y yo también entré en el alcohol, yo quería ser diferente. Y esto hizo que yo cambiara de dirección y que a los 15 años yo viniera al evangelio. Y de dos borrachones, de una familia muy pobre, Dios saca un pastor. Dios me separó. El primero de mi familia, de todos los lados, que conoció a Cristo como Señor y Salvador, fui yo. Y después de mí, muchos más. Es más, mi madre muere y muere en el evangelio. Porque fuimos separados por Dios. Tú me eres útil. Los humanos son parte de la creación perfecta de Dios. Eso somos nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los humanos, nosotros, los seres humanos, sé que mi internet está medio malo, son una parte única de la creación. A los humanos se le ha dado la autoridad sobre la creación. Tenemos un valor inherente, hermano. Tenemos un valor inherente. Somos parte de lo que Dios ha querido que seamos de Él. Tenemos un valor inherente. Todos los humanos tienen la imagen de Dios. Todos los humanos tenemos la imagen de Dios en nuestro ADN. Amén. Bien, no te dando mucha oportunidad para avanzar. Bien. Entonces, ¿pero qué sucede? Bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quería alguien aportar algo? Entonces, ¿sí? ¿Qué diga? ¿Dice? Pastor, no quite la diapositiva porque me quedé copiando algo. Acuérdense para ver si lo puedo agarrar de nuevo. Acuérdense que están en la... Ahí está bien, ahí. Acuérdense que van a estar en la grabación, que pueden buscar en la grabación también. Amén. Decíamos que somos... amén. Entonces, amén, sí. ¿Está bien? Ok. ¿Alguien quiere decir ¿Me escuchan? algo? Sí. Amén, ¿me escuchan? Sí. Con relación a algo que usted acaba de dijo ahorita sobre las maldiciones, si ustedes se dan cuenta, cuando un niño sale de tal y cual forma, los primeros que van maldiciendo son los padres y los heredadores. Cuando ven que el niño hace unos gestos, a veces, ay, ese va a ser un cuero, ay, ese va a ser un delincuente, y discúlpenme la palabra, son los primeros que están procesando maldiciones sobre los niños y llámese como se llama. Entonces, ese es uno de los detalles que siempre no nos damos cuenta de que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y como somos a imagen y semejanza de Dios, y Dios hizo todo por la palabra, no nos estamos dando cuenta que nosotros también podemos decir y profanar, podemos decir maldiciones sin darnos cuenta. Por eso que yo digo que los padres, muchos no se dan cuenta de cómo le hablan a sus hijos. Y es por eso mismo, porque ellos también son los que pueden dar maldiciones. Amén. Así es. Mi mamá me decía que yo iba a ser un delincuente, que yo iba a ser, que todas las galletas que se perdieran iban a caer sobre mí, porque yo era problemático. Yo no era un tigre, pero yo era un tiguerito. Porque era chiquito, pero yo era un tiguerito. Pero Dios rompió esa maldición generacional que había en mi familia y empezó por mí. Amén. Empezó por mí. Bien. Entonces, hay una parte, ¿verdad? En cuanto a todo esto, de lo que Dios hace, de lo que Dios tiene. Y vamos a ver esta parte en Marcos 12, 13 al 17. ¿Amén? Dice, luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, que no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Wow, que lava saco, que tumba polvo. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él le respondió, ¿de quién son estas imágenes que están en la inscripción? Y esta inscripción,
Del César, contestaron ellos. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué estaban buscando esta gente? ¿Cómo trató Jesús a esta gente? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo se merecían? ¿Los castigó? ¿Los hirió? Dijo, yo no quiero saber de ustedes. No. Él les habló de buena voluntad, de buena gana. Él sabía que esta gente, a pesar de que era una trampa, él sabía que esta gente estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Y él sabía que sus palabras podían cambiar su duro corazón y aún podían cambiar a los demás que estaban alrededor. Nosotros, hermanos, a veces no medimos nuestra palabra. No miramos lo que está alrededor y herimos con la lengua y dañamos con la lengua, no solamente a quien está al frente, sino también al que está a los lados, a quien está alrededor. Cuidado, hermano. Recordemos, los seres humanos tenemos la imagen y semejanza de Dios, sea quien sea. Cuando aprendamos a ver esto, no haremos acepción de personas, y sea la prostituta, y sea al pipero, y sea al que la vende, sea al borracho, sea al indeseable del barrio, lo trataremos con amor y le hablaremos con la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos le hemos fallado a Dios. Y eso lo vemos desde el primer momento, la caída de la humanidad. ¿Qué ha pasado? Hay dos escrituras aquí. Número 1, Génesis 3, 1 al 24. ¿De qué habla? Habla de la caída del hombre y de la mujer y de sus consecuencias. Aquí habla de todo lo que pasó, cómo el hombre peca, cómo el hombre y la mujer se dejan engañar, cómo la serpiente, que era astuta, ¿verdad? Pero entendiendo que era el diablo que estaba detrás de todo esto, cómo engaña a Eva, cómo Eva convence a Adán, cómo Adán se olvida de la palabra de Dios y cómo estos simplemente se dejan llevar por lo que estaban mirando. Y Romanos 5, 2 al 17 dice, de Adán, la muerte de Adán y Eva en el sentido, ¿verdad?, espiritual. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón la que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, el cual es Jesucristo. Amén. Hay opiniones, diferentes opiniones en cuanto al pecado de Adán y Eva y el pecado de nosotros, y si Adán y Eva tuvieron o no libre albedrío. Hay una discusión, yo tuve una discusión con un maestro de la universidad de si había o no libre albedrío, de si el hombre y la mujer, Adán y Eva, tenían voluntad propia, podían decidir ellos solos, o si Dios simplemente pues lo puso entre la espada y la pared. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Ahora él le decía a él, óyeme, Dios desde el principio le permitió al hombre escoger. Él no le dijo, mira, tú no puedes comer de ese algo. Es más, yo no te voy a dejar comer de ese algo. Si tú coges para allá, voy a poner una red eléctrica para que desde que tú des el primer paso te electrocute, para que tú entiendas y cada vez que tú quieras ir, sientas el corrientazo. No, Dios no hizo eso. Dios le dijo, mira, de todo árbol del huerto que hay, tú puedes comer. Tienes la libertad para comer de cualquiera. Ahora, mira, hay dos árboles ahí.
está el árbol del bien y del mal, y está el árbol de la vida. Tú no puedes comer de eso. No puedes comer. Ahora, él no le puso un tendido eléctrico, él no le puso una alarma, él no le puso un par de pitbull ahí para que si cruzaran lo mordieran. Él no le puso un ángel con una espada desenvainada. No. Está ahí, está en el mismo lugar donde están los demás. Entonces, tú no debes comer. Esa es lo que yo te digo, no debes comer. Pero Dios no lo obligó, ni tampoco. Él le dijo, como nos dice, hay dos caminos. Yo pongo dos caminos delante de ti. El camino del bien y el camino del mal. El camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la luz y el camino de la oscuridad. Yo pongo dos caminos. Ahora, yo te doy un consejo. Escoge el camino de la vida. Escoge el camino de la verdad. Escoge el camino de la salvación. Ese es mi consejo. Pero yo no te voy a obligar. Yo te aconsejo esto. Ahora, de ti depende por cuál tú vas a seguir. Cuando yo era muchacho, la gente decía, ay, no, mira, coge uno, el de rosa o el de espinas. Y eran analogías media raras. Era medio extraño, pero es así. El camino de Dios es el camino de las espinas. Es el camino de las dificultades. Es el camino de negarme. Es el camino de las tentaciones. Es el camino más difícil que hay, porque es estrecho. Yo recuerdo que yo vivía en una cuartería, en un patio, y habían dos caminos, habían dos entradas, una que era ancha, bien ancha, por ahí cruzaban hasta motores, y era, tú no chocabas con nada, pero había otra que era entre dos casas que habían, y era un callejoncito que derecho así uno no podía cruzar bien, había que doblarse y entrar de ladito, y si tú entrabas derecho, entonces te guayaba todo. Había que cruzar con mucho cuidado había que cruzar, porque si no, te guayaba y te raspaba por diferentes lugares. Y yo recuerdo que en ocasiones, corriéndole a otros muchachos que venían a darme, más grandes que yo no recordaba que este era el camino, porque estaba primero, estaba más adelante, y lo que hacía era que a correr fanático, y me metía por ahí, y cuando yo llegaba de aquel lado, salía rápido, pero todo guayado, todo pelado, ya usted sabe, todo desbaratado. Yo creo que el camino de Dios es así mismo, es estrecho. Es más, dice la Biblia que el camino de Jesús es angosto, es estrecho. Y yo digo que es estrecho para eso, para irnos guayando, y que todas las imperfecciones, y que lo que no le agrada a Dios se va quedando en el camino para poder llegar de aquel lado, pero llegar en victoria. Entonces, ¿tenemos o no libre albedrío? Yo creo que sí. Esa es mi posición. Ahora, usted abraza la que usted más entienda, ¿verdad? Muchos dicen que heredamos la culpa de Adán, pero yo creo que no. Heredamos ese pecado original. El pecado original, el pecado que viene de Adán, lo heredamos como maldición. Pero el pecado que yo heredo de Adán no es un pecado del que yo daré cuenta a Dios. No sé si me entienden, ¿eh? Es un pecado del que yo no voy a dar cuenta a Dios. Es que yo nazco, desde que nazco prácticamente, nazco con la intención de pecado. Sencillo. Ustedes que un muchachito aprende más fácil, aunque sea hijo de pastores, a decir coño que a decir santo. Aleluya, gloria a Dios. A veces aprenden más rápido a bailar que a moverse para una canción de la iglesia. Más fácil levantan la mano para dar un pecozón o un golpe a alguien que levantar la mano para adorar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado es más fácil, lo malo es más fácil, es más cómodo, es más rápido de aprender. Y uno por eso tiene a los hijos que irlo enderezando, porque es difícil. Entonces, heredamos la culpa de Adán, pero no el pecado del que yo voy a dar cuenta. Por eso es que los católicos creen que heredamos la culpa de Adán como una maldición de la que tenemos que dar cuenta. Por eso es que ellos bautizan a los niños. Por eso. Entonces, nosotros entendemos que yo nazco en pecado, pero no con pecado como para darle cuenta a Dios por ese pecado. Cada uno dará cuenta, dice la palabra, por su propio pecado.
Cada uno, yo no me daré cuenta, mis hijos darán cuenta por su pecado. No yo, no yo. Mi esposa me dará cuenta por su pecado. Yo no me daré cuenta por su pecado. Y yo me daré cuenta por mi pecado. Heredamos la propensión al pecado de Adán. Es la otra opinión. Que heredamos el ser propensos a pecar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, el pecado que mora en mí, el pecado que vive en mí, en la carne, hermano, me llama a una cosa. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne a la que le gusta el pecado es débil, débil. Amén. ¿Alguien desea decir algo en cuanto a esto? ¿Alguna opinión? Amén. Amén. Sí, pastor, tocando la parte donde usted dijo del libre albedrío. Yo también estoy muy de acuerdo. Ajá, perdón. Yo estoy de acuerdo también porque si Dios nos dio la capacidad a nosotros para elegir. Porque si no fuera así, entonces las cosas fueran distintas. Todo el mundo entonces estuviera sujeto a Dios, todo fuera un Edén, todo fuera bien, no hubiera pecado. ¿Por qué? Porque entonces vamos ya a estar todos sujetos a Dios. Y eso es lo que pasa. A nosotros tener la decisión de elegir, pero muchas veces el ser humano opta o toma la opción de irse por lo que encuentra más fácil. En este camino, desviarse del propósito de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dios nos da la capacidad para elegir y no entendemos. Amén. Y no entendemos. Aquí entra si tenemos o no libre albedrío. Gracias, hermano. Aquí está un ejemplo. Hechos 2:23 al 2:23. Y dice, amén. Y dice, este fue entregado, hablando de Jesús, según el determinado propósito y el privilegio y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Clavándolo en la cruz. Entonces, la humanidad tuvo, Dios lo entregó, ¿verdad? Dios lo entregó en determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Jesús dijo, óigame, ustedes no me están quitando la vida, yo le estoy entregando. Yo le estoy entregando, ¿verdad? Juan 1:12 al 13 dice, que aquí se repite el texto. Más, dice, a cuanto los recibieron, aquí entra el libre albedrío, a los que creen en su nombre, aquí hermano, a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, yo puedo creer o no creer en su nombre. Yo puedo recibirle o no recibirle. Ahora, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa? Dios le dio el derecho de ser hechos hijos de él. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. O sea, no es que yo nazco siendo cristiano. No es que porque mis padres sean pastores, yo nazco siendo cristiano. Es lo que dice ahí. Estos no fueron cristianos porque nacieron por ejemplo, Juan no fue el muchacho que le preparó el camino a Jesús porque su papá era un sacerdote, ¿no? Porque entonces los papás de Jesús, el Salvador, era un carpintero y era una muchacha del barrio. No sé si ustedes me entienden, hermano. O sea, el ser profeta no es porque tú eres hijo de profeta. El ser un apóstol o un pastor no es, por ejemplo, mi hijo es hijo de un pastor. Pero esto no quiere decir que él nació para ser pastor. No sé si me entienden, ¿eh? O sea, óyeme, el ser cristiano no depende de que tú nazcas de dos cristianos, de dos gente santa. El hecho de que tú nazcas de dos gente que cantan alabanzas no significa que tú vas a ser el adorador de la iglesia. Posiblemente no. Tú vas a hacer lo que Dios quiera que tú seas, porque tú no fuiste hecho por voluntad humana, hablando espiritualmente, ni por deseos naturales. No es porque mamá estaba ovulando, no es porque papá aprovechó la oportunidad de que mami se lo dio y entonces naciste tú, el santo de dos santos. No. Óyeme, fuimos hechos cristianos. Estamos en el evangelio porque en un momento recibimos a Cristo como Señor y Salvador.
porque creímos en su nombre. Entonces, por esas razones, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pablo dice, no es porque tú naciste de sangre, no, ni por deseos naturales, porque mamá estaba ovulando y papá tuvo relaciones, no es por voluntad humana. Tú naciste espiritualmente de parte de Dios. Juan 6, 39 a 40. Hablo así de crudo porque estamos entre gente grande. Aquí no hay muchachito, ¿eh? Y esta es la voluntad del que me envió, dice el Señor. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Aquí es lo que Él me ha dado. Ahora bien, aclara, ¿eh? Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, es que todo el que reconozca al Hijo, o sea, yo puedo o no puedo reconocer al Hijo, ¿verdad? Y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, a los que crean en mí, a los que me reconozcan como su Señor y Salvador, entonces le voy a resucitar en el día final. ¿A quiénes? A los que crean en Él, ¿verdad? Y a los que le reconozcan como Señor y Salvador. La pregunta ahora es, ¿los seres humanos tienen o no tienen libre albedrío? Claro que lo tenemos, hermano. Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y después de oírla, ¿verdad? Si alguno oye el toque, oye mi voz y entonces abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él nos dice, yo voy a tocar y cuando ya yo me canse de tocar, entonces soplaré y soplaré y soplaré y la puerta derribaré. No, no será así. Él nos dice, mira, yo voy a entrar, quiera tú o no quiera, abra tú o no abra, yo voy a entrar a tu vida. Quiera tú o no quiera, tú vas a ser cristiano o cristiana. No, no, así no es. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entonces yo entraré y seremos amigos, seremos compañeros, seremos hermanos y yo cenaré con él y él cenará conmigo. Ahí entra la soberanía de Dios versus el libre albedrío. Entonces, pastor, si Dios es soberano, Él hace lo que Él le dé la gana. Él, si me tiene para salvación, me tiene para salvación, ajá. Vamos a entrar entonces en el salvo, siempre salvo. Yo creo, hermano, que dentro de la soberanía de Dios también está su justicia. Y en su justicia dice que el alma que pecare, esa morirá. Dice eso, ¿verdad que sí? Que si tú no fuiste fiel, si tú no perseveras hasta el fin, no será salvo. Eso es lo que dice la palabra. El que persevere ¿hasta dónde? Hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermano. Tenemos que comprender esa parte para que no erremos, para que no pequemos. Yo creo que les he hablado ya que de todas maneras el hombre y la mujer pecan, fallan porque tienen libre albedrío. Ellos pecaron. De ese árbol no coma. Ellos comieron. ¿Qué pasó? Vinieron los efectos de la caída. He hablado de esto ya. Número 1, la separación del hombre con Dios. Adán, ¿dónde estás? Ah, Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Dios no se separó del hombre. El hombre en su pecado, el hombre, el humano, el Adán, y aquí volvemos otra vez, el Adán, el hombre carnal, no visualizó lo que Dios quería al llamarle varias veces. El Adán, el hombre carnal, no entendió realmente que Dios estaba buscando la manera de que éste entendiera, comprendiera de que algo andaba mal y que podía reconciliarse, y lo que hace entonces es alejarse de Dios. Alejarse de Dios. Entonces, esto es parte de los efectos de la caída. Vamos a dejarlo hasta aquí, pues ya son la I-50 y pues hay gente que con esta lluvia ya va a dormir. La semana próxima terminamos esta parte y comenzamos el próximo tema, que es la salvación. Vamos a hablar, porque entramos ahí esa parte, hermano, porque hablamos de la soberanía de Dios, vamos a hablar de la salvación
si se pierde o no se pierde, si somos salvos y siempre salvos o no somos salvos siempre salvos, pero primero tenemos que entender la humanidad, el libre albedrío versus la soberanía de Dios y los efectos de la caída del hombre ante Dios. Amén. Así es que si tienen alguna pregunta, algo que opinar, este es el momento. Amén. Por este lado bien, pastor, todo. Amén. Gracias. Así que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Amén. Bien, hermanos. Gracias por estar ahí. Gracias por bendecirme con su tiempo y con su perseverancia en el grupo. Si usted desea del tema hacer alguna pregunta de manera personal, ahí está mi WhatsApp. Gracias al pastor José Luis que me puso también como anfitrión del grupo. También gracias, hermano. Y cualquier cosa me pueden escribir personal o por el grupo y estaremos respondiendo la pregunta. Amén. Recuerden, no poner ningún video, ninguna imagen en el grupo, a menos que le pidan permiso al pastor José Luis o a mí. Si el pastor José Luis o yo se lo autorizamos, usted puede poner algún anuncio, pero como hizo el hermano capellán, y gracias hermano capellán, gracias a José Luis también por promovernos y darnos la confianza. Gracias por permitirme predicar en esa actividad que tuvieron el viernes pasado. Me sentí muy honrado con ese privilegio que me dieron y espero que se haya cumplido pues lo deseado y que yo no haya causado un problema. Yo soy muy emocionalista. Amén. Así que gracias. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? Vamos a orar entonces. Amén, pastor, gracias. Dios amado, Dios bueno, estamos en tu presencia, Señor, te damos las gracias. Damos las gracias porque un día más hemos aprendido una parte, una porción de tu palabra, Señor. Hemos aprendido, Padre, sobre tu sabiduría en nosotros. Te pedimos que esa enseñanza, ese conocimiento siga en aumento. Te pedimos que guarde la vida del pastor Elvio y cada vida de los que estamos acá, Señor. Que cada miércoles nos citamos en esta plataforma para aprender de tu palabra. Te damos la gracia por este gran privilegio que tenemos, Señor, en este tiempo de aprender la palabra tuya. Gracias te damos, te pedimos que nos guarde, que nos cuide más, en el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos, Señor, de esta persona, pero jamás de tu presencia. En tu nombre, amado Salvador. Amén y amén. Bienvenidos a los nuevos, bienvenidos y esperamos que el Señor les bendiga a todos. Que descansen, tengan una noche maravillosa. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.